El misterio del purgatorio que asustó a una monja. ¿Alguna vez has oído hablar del purgatorio? Es una idea de la Iglesia Católica que mucha gente conoce, pero pocos entienden. Imagínese que es como un lugar de espera después de la muerte, donde las personas que han cometido pecados menores, o no se han arrepentido completamente, se someten a una especie de limpieza antes de ir al cielo. No es un castigo eterno, como el infierno, pero tampoco es un viaje fácil. Es más como estar sentado en una incómoda sala de espera donde sientes el peso de tus errores hasta que estés listo para seguir adelante. Ahora, imaginemos a una monja, una mujer dedicada a Dios, que ha pasado su vida orando y ayudando a otros, teniendo una experiencia aterradora con esta idea. Esto es lo que le ocurrió a Sor María Simma, una monja austriaca que, en el siglo XX, afirmó haber recibido visitas de almas del purgatorio pidiendo oraciones. Según ella, estas almas aparecían en sueños o incluso físicamente, contando historias que dejaban a cualquiera con la piel de gallina. Pero antes de que pienses que esto es algo sacado de una película de terror, comprendamos qué sucedió realmente y por qué asustó tanto a la gente. ¿Qué es el purgatorio? Para explicarlo de forma sencilla, pensemos en el purgatorio como un lavadero del alma. ¿Sabes cuando se te ensucia la ropa blanca y necesitas lavarla varias veces hasta que vuelva a estar limpia? El purgatorio sería algo parecido, pero para el alma. La Iglesia Católica enseña que cuando una persona muere, puede acudir a 3 lugares. 1. Cielo, si vivió una vida buena, sin pecados graves, o se arrepintió verdaderamente antes de morir. 2. Infierno, si has cometido pecados muy graves, como matar, engañar o odiar profundamente a alguien, y no te has arrepentido. 3. Purgatorio, si la persona tuvo pecados pequeños, como mentiras tontas, pereza o falta de paciencia, o no se arrepintió completamente de pecados mayores. El purgatorio no es un lugar físico, como una prisión. Es más bien un estado en el que el alma siente el peso de los errores que ha cometido y necesita quemar ese peso para volverse pura. La Iglesia dice que las oraciones de los vivos pueden ayudar a estas almas a salir más rápido de allí, como si fueran un descuento en la sentencia. La historia de Sor María Simma. Sor María Simma nació en 1915, en Austria, y desde pequeña decía ver cosas que otros no veían. Ingresó a un convento y vivió como monja durante décadas, orando y cuidando a los enfermos. Pero a partir de la década de 1950, comenzó a informar que las almas del purgatorio se le aparecían, a veces en sueños, otras como sombras o voces. Estas almas pidieron oraciones, misas o incluso que ella ayudara a resolver problemas que dejaron pendientes en la tierra. Uno de los casos más sonados fue el de un hombre que se le apareció diciéndole que había muerto en un accidente automovilístico. Dijo que estaba en el purgatorio porque, en vida, había sido egoísta y no ayudaba a su familia. Pidió a Sor María que orara por él y también que le dijera a su esposa que le perdonara una deuda que le quedaba. Cuando la monja buscó a la viuda descubrió que todo era verdad. Realmente el hombre había muerto así y la deuda existía. Otra historia que contó fue la de una mujer que apareció en su habitación cubierta de quemaduras. El alma dijo que estaba en el purgatorio por haber sido demasiado vanidosa en la vida y que ahora sentía el fuego de la purificación. Pidió a la hermana María que orara por ella y advirtiera a su hija que no cometiera los mismos errores. Estas historias se difundieron y dejaron a mucha gente asustada. Al fin y al cabo, ¿a quién no le daría miedo pensar que, tras morir, podría aparecérsele a alguien pidiendo ayuda? Pero la hermana María no vio esto como algo malo. Para ella, fue una señal de que Dios es misericordioso, incluso después de la muerte. Él le da la oportunidad de purificarse. ¿Por qué esto asustó a la gente? Imagina que estás durmiendo y, de repente, ves a un conocido que ya ha fallecido pidiéndote que ores por él. O escuchas una voz que te susurra al oído, no me olvides. Se te pone la piel de gallina, ¿no? Esto le pasó a Sor María y la gente se asustó porque 1. Que el purgatorio no es un lugar feliz, a diferencia del cielo, donde todo es paz. El purgatorio se describe como un lugar de sufrimiento. No es sufrimiento eterno, como el infierno, pero es doloroso, como mantener una herida abierta hasta que sane. 2. Las almas pidieron cosas específicas, no aparecieron simplemente para decir hola. Pidieron oraciones, misas y hasta que se resolvieran los problemas en la tierra. Hizo que la gente se sintiera responsable de ayudar. 3. Fue algo fuera de lo común, la mayoría de la gente no ve almas en el purgatorio.
Por eso, cuando alguien como la hermana María contaba estas historias, era difícil no quedar impresionado. ¿O asustado? ¿Pero por qué Dios permitiría que las almas aparecieran así? La Iglesia explica que es una manera de mostrar que la muerte no es el fin y que los vivos pueden, y deben, ayudar a los muertos con sus oraciones. Es como si Dios dijera, aún tenéis la oportunidad de ayudaros unos a otros. ¿Qué podemos aprender de esto? Incluso si no crees en las apariciones ni en el purgatorio, esta historia trae algunas lecciones importantes. 1. Los errores tienen consecuencias, no es que Dios sea vengativo, pero nuestras acciones dejan marcas. Si lastimas a alguien, puedes cargar con ese peso hasta que realmente te arrepientas. 2. El arrepentimiento es importante. Si una persona se arrepiente sinceramente antes de morir, la Iglesia enseña que puede ir directamente al cielo. El purgatorio sería para aquellos que no tuvieron tiempo o no pudieron arrepentirse plenamente. 3. Las oraciones marcan la diferencia. La idea de que orar por los muertos puede ayudarlos es antigua. Aunque no veas resultados, es un gesto de amor y solidaridad. 4. La muerte no es el fin. Esta historia muestra que, para quienes creen, la vida continúa de alguna manera después de la muerte. Esto puede resultar reconfortante para quienes han perdido a un ser querido. Resumiendo todo. El purgatorio es como una sala de espera donde las almas que no están preparadas para el cielo se purifican. No es un castigo eterno, pero tampoco es un lugar agradable. La historia de la hermana María Simma muestra que, según ella, algunas almas aparecen pidiendo ayuda, ya sea para orar por ellas o para resolver problemas en la tierra. Esto asustó a mucha gente porque es algo fuera de lo común, pero también trajo un mensaje de esperanza. Incluso después de la muerte, existe la posibilidad de purificarse y seguir adelante. Para los católicos, es un recordatorio de que nuestras acciones importan y que podemos ayudarnos unos a otros, incluso después de la muerte, con oraciones y buenas obras. Al final, lo más importante es vivir de una manera que, cuando llegue el momento, no necesites lavar el alma, o, si lo necesitas, que tengas gente orando por ti. Y si un día sueñas con alguien que ya murió pidiendo ayuda, tal vez sea solo un sueño, o tal vez sea un recordatorio de que el amor y la fe no tienen límites, ni siquiera la muerte. Pero, ¿qué sucede exactamente en el purgatorio, según estas historias? No es un lugar de castigo eterno, como el infierno, ni un paraíso inmediato. Es más bien un espacio de limpieza, donde las almas permanecen un tiempo para deshacerse de las manchas que aún llevan, aquellas cosas que no se han resuelto en la vida. Imagina que tienes una camisa blanca sucia, no está del todo arruinada, pero necesita un buen lavado antes de quedar impecable. El purgatorio sería ese lavadero, donde las almas se purifican para poder entrar al cielo. La monja que vivió esta experiencia dijo que algunas almas aparecían con ropas rotas, heridas o incluso cubiertas de tierra, como si estuvieran atrapadas en un estado de sufrimiento, pero no por malicia, sino porque todavía tenían algo que resolver. Uno de ellos, por ejemplo, le pidió que le dijera a su familia que perdonara un error del pasado. Otra simplemente quería que oraran por ella porque sentía que aún no estaba lista para seguir adelante. No era una petición aterradora, sino más bien triste, como si estuvieran atrapados en un limbo de arrepentimiento. Esto te hace preguntarte, ¿algunas personas quedan atrapadas en el purgatorio porque dejaron cosas sin resolver en la tierra? No es de extrañar que muchas religiones hablen de perdonar, pedir perdón y hacer las paces antes de morir. Al fin y al cabo, si sales enojado con alguien, con una deuda impaga o con un secreto que hiere a otros, esta energía puede quedar flotando, como una cuenta sin cerrar. Y quién sabe, en algún momento esta alma necesitará ayuda para liberarse. Por supuesto, todo esto es creencia, no ciencia. Pero nos hace reflexionar sobre cómo vivimos. No importa si el purgatorio existe o no, lo que importa es que, mientras estemos aquí, tengamos la oportunidad de corregir nuestros errores, pedir perdón y poner las cosas en orden. Porque al final, nadie quiere quedarse atrapado en un lugar de purificación, esperando que alguien en la tierra se acuerde de orar por ti. Y si has escuchado historias de personas que soñaron con familiares muertos pidiendo ayuda, tal vez no sea solo una coincidencia. Puede ser una señal de que, incluso después de la muerte, las conexiones continúan. Después de todo, el amor no desaparece solo porque alguien se va. Y si hay una manera de ayudar a quienes han fallecido, ya sea orando, perdonando o resolviendo problemas, ¿por qué no hacerlo mientras todavía estamos aquí?
Como mínimo, es una forma de vivir más ligeros, sabiendo que, cuando llegue nuestro momento, no dejaremos atrás un montón de cosas sin resolver. Imagínese una persona que pasó toda su vida guardando rencor a un hermano. Se pelearon por una herencia, dejaron de hablarse y murieron sin reconciliarse. Ahora, esa persona está en el purgatorio, sintiendo el peso de no haber perdonado. Ella no está en el infierno, porque no fue tan grave, pero tampoco puede ir al cielo hasta que se deshaga de esta carga. Entonces, ¿qué pasa? Puede aparecerse en sueños a los familiares que se quedaron, como un grito de ayuda: por favor, orad por mí. Perdonad en mi nombre, solucionad lo que no pude. Esta idea puede parecer aterradora, pero en realidad es una invitación a mirar nuestras relaciones mientras todavía tenemos tiempo. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con más atención. Por ejemplo, si tuviste una pelea con un amigo y nunca te disculpaste, quizás quieras resolverla ahora en lugar de posponerla para más tarde. O si alguien de tu familia falleció y nunca le agradeciste por algo que hizo por ti, podría ser un buen momento para hacerlo en oración o incluso escribiendo una carta, como si aún pudieras entregarla. El purgatorio, en este sentido, no es un castigo cruel, sino una especie de sala de espera, donde el alma se purifica para estar lista para el cielo. Es como cuando lavas ropa sucia, no tiene sentido meter una camisa llena de manchas en la lavadora y esperar que salga perfecta sin jabón. El purgatorio sería ese jabón que quita la última suciedad del alma. ¿Y las oraciones de los vivos? Actúan como una ayuda adicional, como si alguien te tomara la mano mientras intentas limpiarte. Por supuesto, no todo el mundo cree esto y está bien. Pero pensar en el purgatorio puede resultar útil incluso para quienes no son religiosos. Después de todo, si vivimos como si cada día fuera una oportunidad para ajustar cuentas con la gente y con nosotros mismos, la vida se vuelve más fácil. No se trata de tener miedo de lo que viene después, sino de apreciar lo que tenemos ahora: tiempo, amor y la oportunidad de hacer las paces. Y si un día sueñas con alguien que ya no está, pidiendo ayuda o simplemente aparece con una sonrisa, tal vez no sea solo un sueño. Puede ser un recordatorio de que las personas que amamos nunca nos abandonan por completo. Y que, mientras estemos aquí, podemos marcar la diferencia, para ellos y para nosotros mismos. Pero, ¿qué sucede cuando este recordatorio llega con tanta intensidad que asusta? Esto es lo que le pasó a una monja llamada Sor María da Paz, en el interior de Minas Gerais. Era conocida por su amabilidad y dedicación hacia los enfermos, pero un día su vida cambió por completo luego de una experiencia que la dejó aterrada. Era una noche normal, después de un día agotador en el hospital donde trabajaba. Sor María estaba acostada en la cama, casi dormida, cuando escuchó un susurro cerca de su oído: ora por mí. Abrió los ojos, pero no vio a nadie. Pensó que era cansancio y trató de dormir nuevamente. Pero entonces sintió que algo frío le tocaba el brazo. Cuando miró, vio una figura pálida, casi transparente, con los ojos hundidos y expresión de sufrimiento. La aparición repitió: rezad por mí. Estoy atrapada en el fuego que purifica. La monja se despertó gritando. Al día siguiente, les contó a las demás hermanas del convento lo sucedido, pero muchas no le creyeron. Algunos decían que era estrés, otros decían que era imaginación. Pero Sor María no pudo olvidar. Comenzó a tener constantes pesadillas con esa figura, y en algunas de ellas, reconocía el rostro de un hombre fallecido años antes, un paciente que había atendido en el hospital, pero que nunca había recibido los últimos sacramentos de la Iglesia. Con el tiempo, la situación empeoró. La aparición comenzó a aparecer no solo en sueños, sino también durante el día, siempre pidiendo oraciones. La hermana María estaba tan asustada que apenas podía orar. Se acercó al párroco, quien le sugirió hacer una novena, una serie de oraciones durante 9 días, y ofrecer misas por el alma del hombre. Ella siguió los consejos y poco a poco, las apariciones empezaron a disminuir. Pero lo que realmente nos llamó la atención fue lo que pasó después. Una de las monjas más antiguas del convento dijo que conocía la historia del paciente. Era un hombre solitario, que había muerto solo en el hospital, sin familiares cerca. En aquel momento nadie sabía si se había confesado o había recibido la unción de los enfermos. La monja recordó que años antes había visto en sueños al mismo hombre pidiendo ayuda. Ella oró por él, pero nunca se lo contó a nadie.
¿Pueden realmente las almas del purgatorio aparecerse a los vivos pidiendo oraciones? Para la Iglesia Católica sí es posible. No son fantasmas aterradores, sino almas que aún necesitan ayuda para liberarse del sufrimiento temporal. El purgatorio no es un castigo eterno, sino un proceso de limpieza, como una herida que arde antes de sanar. La historia de la hermana María no es única. Muchas personas, religiosas o no, han relatado experiencias similares. Sueños vívidos sobre seres queridos pidiendo oraciones, sentimientos de presencia o incluso apariciones. A veces estas experiencias traen paz, otros, miedo. Pero en la mayoría de los casos, sirven como recordatorio de que la muerte no es el fin de la conexión entre nosotros y nuestros seres queridos. ¿Qué pasa si pasas por algo como esto? No hay necesidad de entrar en pánico. Lo primero es orar, si es tu fe, o simplemente enviar pensamientos de amor y paz a esa alma. A menudo, eso es todo lo que necesitan, saber que no han sido olvidados. Luego, habla con alguien en quien confíes, como un líder religioso o un amigo. Aferrarse al miedo solo lo hace crecer. Lo más importante es recordar que, ya sea en el purgatorio o en cualquier otra creencia sobre lo que viene después de la muerte, el amor nunca muere. Continúa conectando personas incluso cuando están en mundos separados. Y mientras estamos aquí, tenemos el poder de aliviar el sufrimiento de los demás, ya sea con una oración, un gesto de cariño o simplemente escuchando. La historia de la hermana María nos enseña que a veces lo que parece aterrador es solo un grito de ayuda. Y que, al final del día, todos nos necesitamos unos a otros, vivos y muertos. Y esta conexión entre vivos y muertos no es algo que solo ocurre en historias antiguas o películas de terror. Muchas personas, hasta el día de hoy, cuentan experiencias similares a las de la hermana María. Por ejemplo, alguien puede soñar repetidamente con un familiar fallecido que parece triste o perdido. O sentir una fuerte presencia en un lugar donde esa persona solía quedarse. A veces incluso los objetos desaparecen y reaparecen en lugares extraños, como si alguien intentara llamar la atención. Lo que estas situaciones tienen en común es que, la mayoría de las veces, no son señales de peligro, sino de carencia. Imagina que estás en un lugar oscuro, solo, y no encuentras la salida. ¿No gritarías pidiendo ayuda? Para muchas almas en el purgatorio, así es como se sienten, atrapadas en un lugar de purificación, esperando que alguien las recuerde. Una oración, un pensamiento amoroso o incluso una conversación honesta sobre lo sucedido puede ser como hacer brillar una luz, en medio de la oscuridad. Por supuesto, no todas las experiencias extrañas tienen que ver con el purgatorio. A veces, es simplemente nuestra mente jugando con el anhelo o el miedo. Pero si te sucede algo así, no entres en pánico. Respire hondo y pregúntese, ¿qué intenta decirme esta situación? Podría ser que alguien te esté pidiendo que perdones, recuerdes o simplemente ames más. Y si nunca has experimentado algo así, no te preocupes. Lo importante es cultivar el hábito de pensar en las personas que ya no están, aunque sea por unos segundos. Un buenos días mental a un abuelo que amabas, un agradecimiento silencioso a un amigo que se fue temprano. Pequeños gestos como este mantienen viva la conexión entre nosotros y aquellos que ya no están aquí. Al fin y al cabo, el amor no necesita explicaciones complicadas. Es como un puente invisible que cruza el tiempo y el espacio. Y, mientras estemos de este lado, podemos ser los guardianes de este puente, ayudando a quienes lo necesitan a cruzarlo más ligeros. Ya sea con una oración, un abrazo a alguien que sufre o incluso una sonrisa a un extraño. Siempre estamos difundiendo un poco más de luz, y eso marca la diferencia, sin importar dónde se encuentre la persona.